Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amado auditorio, en esta transmisión, ¿verdad? Les saluda el pastor Roberto Carlos Peralta del Templo Jesucristo, el buen pastor de las Asambleas de Dios aquí en Honduras. Es para mí un gran honor y una alegría poder estar con ustedes una vez más y poder entrar a sus hogares a través de este medio que es el Facebook Live, ¿verdad? Alegres, muy alegres porque Dios ha sido bueno. Dios siempre es bueno, ¿verdad? Pues se nos había ido la energía, habían cortado en 2 ocasiones, antes de las 7 se había cortado la energía, pero Dios ha sido bueno, a Dios le plació que tuviésemos energía para poder transmitir en este día. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Hoy vamos a predicar la palabra del Señor con un tema muy bonito, ¿verdad? Que es acerca de ¿eres tú la sal de este mundo? Y vamos a ver en ese tema un desarrollo bien bonito, donde vemos la sal siendo usada con todas sus características, cuando la sal está insípida y cuando la sal ya definitivamente ya perdió todas sus características. En esta noche, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, vamos a predicarles la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando desde ya, ¿verdad? A mi esposa ya está conectada ahí, mi hermana Gabriela Peralta allá en la colonia Viernestina. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia, Templo Jesucristo, el buen pastor, a cada uno de sus miembros, desde el más pequeño hasta el mayor. Que la gracia y el favor de Dios siempre esté con la vida de cada miembro de esta hermosa iglesia que Dios nos ha permitido el grande honor de poder pastorear. Gloria al Señor. Vamos para ir entrando ya en materia de este mensaje. Quiero que leamos la palabra del Señor. Después tenemos una palabra de oración para poner en las manos del Señor todo, ¿verdad? Le damos lectura al texto que vamos a utilizar como base y en realidad del cual vamos a predicar. Es Mateo capítulo 5 versículo 13. Le damos lectura, mire lo que dice ese versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre bueno y eterno, te damos gracias por este grande privilegio de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra venga de ti, que sea tu Santo Espíritu usando mi vida, mi cuerpo, mi boca, Señor, mi mente para poder predicar el mensaje que tú quieres transmitir a tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús, que esta palabra edifique, conforte, salve, en el nombre de Cristo Jesús. Reprende todo diablo inmundo que quiera entorpecer, todo diablo de ceguera espiritual, en el nombre de Jesús. Señor, échalo fuera de toda esta transmisión y permítenos, mi Señor, en el nombre de Jesús, poder predicar tu palabra para que los oyentes sean edificados y muchos también vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendecimos la vida de toda la gente que nos está ya conectada, ¿verdad? Kevin Vallecillo, allá Santa Cruz de Yojoa, de la familia. Le es un honor tenerle aquí en la transmisión, a nuestra amada hermana Yolanda Costa. Dios le bendiga, pastor, dice, aquí escuchando, gloria a Dios, de gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a esperar también de que el resto de la congregación se conecte, pero nosotros vamos a iniciar ya con la predicación de esta noche. ¿Eres tú la sal de este mundo? Es el tema que vamos a tratar en esta hora. Gloria al Señor. Como objetivo de este mensaje tenemos que cada cristiano descubra en qué grado de pureza está su condición de sal en este mundo. Si es pura, si es insípida o ya se echó a perder. Este mensaje en realidad tiene como finalidad predicar al pueblo de Dios,
porque recuerde que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos en realidad los que ponemos el toque como quien dice, de importancia a este mundo, el sabor que la vida debe de tener, la damos los hijos de Dios a través de la palabra, de Dios, a través del testimonio vivo. Nosotros venimos y nos convertimos en la sal de este mundo. Cuando escuchamos eso de la palabra del Señor, viene a nuestro corazón y a nuestra mente que tenemos una responsabilidad, que tenemos una obligación de dar ese, como quien dice, ese interés a la humanidad para que se acerque a Dios. Eso es en realidad ser la sal del mundo, que nosotros hagamos de que seamos, que las cosas del Señor, que el reino de Dios sea agradable, sea deseable para la gente. Ese es nuestro objetivo. Como cristianos tenemos esa responsabilidad de darle, como quien dice, resumiendo, darle sabor a este mundo. Que el mundo sepa que el reino de Dios es algo que vale la pena buscar. La sal dice que es un mineral que desde su descubrimiento ha estado en uso por la humanidad hasta el día de hoy, siendo su principal característica darle sabor a los alimentos. Hablando de una manera natural, la sal en realidad da ¿cómo se llama?, sabor a los alimentos. Hablando de un poquito de historia, dice que en la época de los romanos, la sal, dice, era tan valiosa que los pagos a los funcionarios públicos se realizaban en paquetes de sal, que después, dice, se usaban como moneda de cambio. O sea, si alguien le pagaba con un paquete de sal. La cantidad de sal que cobraban, dice, recibía el nombre de salarium, de donde derivó, dice, después la palabra salario. Por eso dice la gente, bueno, voy a recibir mi salario, pero eso tiene un origen histórico, ¿verdad? Que antes la sal era tan valiosa que en realidad con eso le pagaban a los soldados romanos. Imagínense qué gran valor tenía la sal. Y hasta el día de hoy la sal sigue teniendo un valor extraordinario, hablando de una manera natural. La sal, no hay nada que no necesite sal. No hay nada absolutamente que no necesite sal. Dice que 3/4 partes de la superficie terrestre están impregnadas de solución salina. La sal se encuentra en el mar, en algunos lagos y en grandes bancos debajo de la tierra. Pero en esos lugares, dice, no es útil hasta que es extraída, dice, para su uso. De igual manera, dice, lo es la sal, que pertenece guardada en un frasco tapado. O sea, la sal en un frasco tapado no sirve de nada. Ahora, cuando usted abre el frasco y saca la sal y la mete en los alimentos, entonces la sal se vuelve útil. Nosotros somos esa sal que de repente debemos de salir de ese frasco para darle sabor a lo que es el mundo, que el mundo vea que el reino de Dios es algo que vale la pena buscar. ¿Estás tú como sal de este mundo fuera del frasco o permaneces en ese frasco tapado? Debemos nosotros salir de ese frasco y buscar en realidad darle ese interés al mundo para que ellos vengan a las cosas del Señor. Nosotros somos los encargados, tenemos que animar. Ser sal de este mundo es que nosotros animamos, que nosotros nos volvemos deseables para que la gente busque de Dios. Ahora bien, definamos 3 estados de la sal, como les decía al principio de la transmisión. Vamos a ver 3 estados de la sal y los vamos a relacionar con la vida espiritual del cristiano. Dice de la sal para ver en cuál te encuentras tú. O sea, a medida vayamos viendo el desarrollo del mensaje, ustedes se van a ir ubicando en qué estado de sal estás tú. Si en la sal que es pura, que es útil, o en la sal que ya de repente está perdiendo su sabor, o de aquella sal que definitivamente ya no sirve para dar sabor. Entonces, ¿en qué grado de sal estás tú? ¿Cómo está tu grado de sal en este mundo?
¿verdad? ¿Cómo eres tú como hijo de Dios, como testimonio de hijo de Dios? La gente desea estar contigo, la gente desea buscar la iglesia al ver tu vida. Entonces esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero veamos en lo que dice el mensaje. Vamos a ver 3 puntos de esto, 3 estados de la sal. El primero dice que la sal, vamos a ver la sal en un estado puro, dice. La sal en un estado puro, con todas sus propiedades. Esa es la mejor, ¿verdad? El mejor estado de la sal es la sal en el estado puro, en el estado útil del elemento, pero lo vamos a relacionar con las cosas del cristiano. La sal pura dice que tiene 5 características y vamos a ver esas 5 características de la sal pura, la sal que en realidad tiene sabor. Dice que la primera característica de la sal pura dice que sazona. La primera característica dice que sazona. Dice, da sabor a todos los alimentos. Aún dice, las cosas dulces necesitan sal. La manera como vamos a desarrollar estos puntos es que vamos a hablar de un poquito de la parte natural de la sal y después vamos a ir entrando en la relación que tiene como en la vida cristiana. Entonces dice que la sal, la primera característica es que la sal sazona. Y dice que da sabor a los alimentos y aún a las cosas dulces le tiene que llevar sal. Digamos, un postre, si tú le preguntas a un repostero profesional, siempre a cualquier postre, ya sea el más dulce que tú hayas probado, tiene que llevar un toque de sal para sazonar, para hacer un equilibrio en el sabor de ese postre. La sal se necesita para todo tipo de alimentos se necesita. ¿Qué significa la sal que sazona? Esto significa, dice, una persona que transmite entusiasmo. Una sal que sazona, dice, es una persona que transmite entusiasmo, que transmite dinamismo, que transmite alegría, gozo, positivismo, energía, ánimo, fuerza, empuje. Una sal que sazona. Si tú eres una sal que sazona, eres alguien que anda animando a la gente, que la gente te ve y ve en energía en ti, que transmites, ¿cómo se llama? Ese empuje a la demás gente para poder hacer las cosas. Te miran alegre, te miran gozoso, te miran lleno de entusiasmo. Esa es una sal que sazona. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud como cristiano? ¿O eres alguien que al nomás verlo da tristeza? ¿Alguien que al nomás verlo desanima? ¿Alguien que cuando abre la boca solo habla de cosas malas y de que estamos perdidos, que este mundo ya no sirve? ¿Y qué clase de sal eres tú? La sal que sazona, el verdadero cristiano que tiene esta característica como una sal que sazona, es una persona que anda llena de entusiasmo todo el tiempo y que transmite ese entusiasmo a la gente. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Oiga bien, es una persona que tiene sazón en su hablar, dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Mire cómo dice la palabra. Busque el versículo si usted lo quiere comprobar. Colosenses 4:6. Dice que sea palabra siempre, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, la manera de hablar del cristiano debe ser, como quien dice, sazonar. O sea, cuando un cristiano que tiene esa sal pura, que está viviendo como esa sal pura, en realidad al momento de hablar va a tratar bien a la gente, al momento de hablar va a motivar a la gente, al momento de hablar va a animar, va a apoyar a la gente con su manera de hablar. Porque hay quienes hablan y en las primeras frases, los primeros palabras, solo destrucción, solo muerte, solo enojo, solo dolor, solo confusión sale de la boca de ellos. Pero un verdadero cristiano que sazona, en realidad es un cristiano que habla correctamente y que anima a la gente.
Pero también dice que la sal pura tiene otra característica. Dice que la sal conserva. Dice que las carnes ya muertas, dice, las carnes que venden en el súper, pueden durar muchos días cuando son sumergidas en sal seca o en una salmuera. La sal detiene la descomposición de la carne porque extrae el agua de las células, dice. O sea que la sal, dice, que la sal tiene esa característica de conservar, que conserva, digamos. Yo no sé cuántos han comido esa sopa famosa, el tapado. El tapado es de carne seca. ¿Cómo lo secan la carne? Pues con pura sal. La echan en una salmuera o la meten en la pura sal y esa sal penetra. Esa sal penetra en la carne y la conserva. Igual el pescado que se come en la Semana Santa. Todo ese pescado ha sido conservado a través de la sal. ¿Qué significa en la vida espiritual una persona que tiene esta característica? Dice que conserva. Dice que esto significa una persona que se conserva libre de la contaminación de este mundo y busca que otros se alejen de esa contaminación, o sea, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira, de la corrupción. Dice que es una sal que conserva. Se conserva el puro, pero también ayuda a que otros se conserven puros también. Dice que también significa mantenerse en una sana doctrina, defender los principios de Dios como el matrimonio entre un hombre y una mujer, respetar la autoridad delegada en las tres esferas, familia, sociedad e iglesia, ya que hoy se habla de rebelión por todos lados, pero si tú eres sal de este mundo te conservas obediente. ¿Qué es eso de una sal que conserva? La sal conserva, es una de las características. Te conservas puro tú, pero también ayudas a que otros se conserven puros. Esa es cuando tú vienes y hablas para aconsejar a una persona, le hablas conforme a la palabra del Señor y le dices, la palabra de Dios dice esto, consérvate puro, no te metas en este asunto, aléjate de eso. Pero también significa que tú te mantienes en una sana doctrina. Si tú estás en una iglesia, pues mira cuál es la doctrina que tienen en tu iglesia y apégate a esa doctrina y sigue esa doctrina. En Asambleas de Dios, todo cristiano de Asambleas de Dios debe de conocer las 16 verdades fundamentales que tenemos nosotros en Asambleas de Dios para que se mantenga en esa doctrina. Eso es conservarse. Porque hay muchos que vienen y aceptan cualquier cosa. No, consérvate puro. No te dejes contaminar de cualquier cosa. Consérvate puro. Ese es un estado de una sal pura. Se busca conservar. Primero sazona, después dice que conserva. El tercer, mira lo que dice primera carta a Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hay cristianos que les gusta andar de iglesia en iglesia, que pertenecen a una iglesia, pero van van al siguiente ministerio, van a donde el tal profeta, y andan del timbo al tambo, como decimos aquí en Honduras. En realidad, consérvate puro. Si tú ya elegiste una iglesia, demuestra tu sentido de pertenencia, demuestra que eres obediente a esa doctrina y no andes de iglesia en iglesia. Tú tienes una iglesia. Tú tienes una iglesia y en esa iglesia te debes de conservar. Yo me congregué, nací en una iglesia en Templo Éfeso. Me congregué ahí por 17 años y nunca fui a otra iglesia por cuestión mía. Es decir, yo no voy a ir a probar a ver qué dicen ahí. Si fuimos a otra iglesia, siempre fue de iglesias de Asambleas de Dios y con la venia del pastor. Entonces, cuando nosotros somos la sal de este mundo, nos conservamos puros. Y la doctrina que nosotros tenemos, eso es en realidad conservarse y mantenerse enmarcado en esa doctrina. Consérvate. Las características de la sal, si tú eres sal pura, te vas a conservar. Otra característica de la sal, dice que la sal pura, dice sana. Cuando la sal está en todo su vigor, en todo su estado puro, dice que esa sal sana. La sal sirve para curar las heridas
ya que está comprobado médicamente que es un antiinflamatorio natural, un poderoso antibiótico, un cicatrizante efectivo y un gran antiséptico. O sea, un puño de sal. Con los abuelitos a uno le agarraban y uno tenía una herida, lo que hacían ellos era agarrar un puchito de sal y se lo ponían en la herida. ¿Y qué crees? Eso no era malo, esa era la manera que actuaba la sal en nuestro cuerpo. Y sellaba, dice que la sal sana. ¿Qué significa esto de que la característica de la sal que sana? Esto significa, dice, una persona que sabe perdonar y pedir perdón, que es un pacificador, que busca la unidad y el acuerdo en donde quiera que esté. O sea, siempre anda buscando sanar relaciones. Porque hay cristianos que son bien peleones. Hay cristianos que les gusta el pleito. Hay cristianos que les gusta la disensión. Hay cristianos que les gusta ser rebeldes. Pero el cristiano, que es sal pura, dice que anda siempre buscando sanar relaciones. Si le piden perdón, él perdona. Y si él falló, pide perdón. Eso es sanar relaciones. ¿Eres tú un verdadero hijo de Dios? La palabra nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres tú un pacificador? Cuando tú eres sal de este mundo, cuando tú eres una sal pura que transforma, que da sabor a este mundo, dice que tú eres un pacificador. Eres un pacificador. Dios utiliza la sal, dice, como un símbolo de sanidad. Si nosotros vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice, entonces él, o sea, Eliseo, dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo, dice, él a los manantiales de las aguas echó adentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané, no la sal, ¿verdad? Yo sané estas aguas. Y no habrá, dice, más en ellas muerte ni enfermedad. Pero la sal aquí es un símbolo. Quien sana las aguas es Dios mismo, Jehová. Pero ¿qué utiliza Dios como símbolo de sanidad ahí? La sal. Algunos han torcido esto, ¿verdad? Y andan tirándole puños de sal a la gente y que creen que con esos puños de sal se van a sanar, que van a hacer milagros. Estas cuestiones solo son símbolos. El que hace los milagros es Dios en el nombre de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. No necesitamos sal, no necesitamos leche, no necesitamos vino, no necesitamos ni aceite, nada de eso. Cuando tú crees en un Dios que es espíritu y que es verdad, tú recibes sanidad sin ningún elemento de estos. Todos estos elementos, recuerda que eran símbolos de lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que es el que está ahora con nosotros. Pero en esta lectura de segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 20-21, Dios utiliza la sal como un símbolo de sanidad. Aunque era una vasija y un poquito de sal y sanó todas las aguas. El poder que lo hizo fue el poder de Dios. Pero Dios, mira, dice la sal. Ustedes son la sal de este mundo. Ustedes tienen que aprender a sanar relaciones, a buscar, a tener una vida que sea una vida de pacificadores. De pacificadores. También otra característica de la sal pura, dice que la sal pura quema. La sal quema cuando cae sobre una herida, ayudando al proceso de cicatrización. Yo recuerdo a mi abuelo, que ya en paz descanse, ¿verdad? Mi abuelo de Don Carmen Méndez, él venía y cuando yo viví eso de cipote, cuando él iba a capar los cerdos, venía con una gilet y le sacaba los testículos para que esos cerdos se engordaran y que en Navidad estuvieran bien buenos, ¿verdad? Para comerlos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él hacía su operación con una gilet, pues el cerdo quedaba ahí herido. ¿Pero qué cree que agarraba? Agarraba un puño de sal y se lo tiraba ahí donde estaban los testículos. Y eso, ¿qué es lo que hacía? Quemaba, cauterizaba la herida. Y el cerdo se sanaba. Se sanaba. Entonces, la sal pura dice que es una sal que quema, que cauteriza. ¿Qué significa esto?
Significa una persona que habla la verdad de la palabra de Dios, aunque ésta duela. Muchas veces la palabra del Señor va a doler, pero es necesario predicarla. Yo estoy en contra de muchos predicadores que quieren suavizar la palabra del Señor. La palabra del Señor hay que hablarla como es. A algunos les va a doler, a algunos los va a tocar, a algunos de repente hasta les puede ofender la manera como se habla la palabra del Señor, pero muchas veces la palabra de Dios quema. Pero ese es un efecto que nosotros los hijos de Dios, cuando somos sal de este mundo, hablamos la palabra de Dios como es. No andamos tratando de ahí por las ramas, sino que hablamos como es la palabra del Señor. Esa palabra del Señor va a hacer un efecto en la gente. Eso significa, dice, que hablamos la palabra de Dios, aunque duela que a la gente que lo que escucha. Pues muchos hoy en día acomodan la Biblia, dice, a sus propios beneficios, con tal de agradar a unos cuantos, conforme a su conveniencia. Por eso es que hoy en día no escuchamos muchos mensajes del infierno, de la pureza sexual, de las consecuencias de ser desobedientes. Cuando nosotros somos la sal de este mundo, hablamos como dice la palabra del Señor. El que es adúltero, pues hay que decirle, como dice la palabra del Señor, que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero hay algunos predicadores que quieren suavizar eso, para que en realidad ese adúltero no se le vaya de la iglesia, por X o otra razón. En realidad, hermanos, debemos de aprender a hablar la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor como es, Dios nos respalda, aunque esa palabra queme. Si tú eres sal de este mundo, vas a hablar la palabra de Dios tal y como es. Tal y como es. Si quieres agradar a Dios, debes de hablar la palabra de Dios, aunque eso significa pasar por el fuego de la prueba. Marcos 9:49 dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Mucho de nuestra vida cristiana tiene que ser pasado por la prueba, por el fuego de la prueba, por el fuego de la sal, dice este versículo de Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Eso duele, pero en realidad es necesario que la palabra del Señor haga mella en nosotros para que nos queme toda cuestión que no está bien en nuestra vida, y de esa manera seguir adelante en los caminos del Señor de la manera correcta. Aplícate la palabra a ti, aunque esa palabra duela, que esa palabra te transforme, pero también habla esa palabra para que otros la escuchen. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra característica de la sal pura, dice que la sal pura penetra. Cuando la sal cae sobre una herida, tiene la capacidad de penetrar en el tejido de la carne. ¿Qué significa eso? Eso significa una persona que se da a conocer por su testimonio. Es una persona que con su testimonio penetra en las demás personas. Y dice, se da a conocer por su testimonio y que su nombre penetra aún entre los espíritus. Mira, cuando tú eres sal de este mundo, tu testimonio llega a la gente. Pero ¿quién crees también que ven ese testimonio tuyo? Los mismos espíritus, los mismos demonios están viendo quién eres tú en el reino de los cielos. Mira lo que dice Hechos 19, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había, dice, 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Y mira esta frase, y sé quién es Pablo. O sea, Pablo con su testimonio, con su manera de actuar y querer en el Señor, había penetrado, no solo en el mundo natural, sino que en el
mundo sobrenatural. Los demonios le decían, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué significa una persona que vive en una sal pura? Es una persona que penetra con su testimonio, pero también los demonios saben quién eres tú. Cuando tú eres de este mundo, dice, y cuando tú eres sal de este mundo, eres un verdadero hijo de Dios, y los demonios sabrán que tú tienes la autoridad de usar el nombre de Jesucristo, ya que muchos dicen que tienen una doble vida. En la iglesia dice, son como ángeles, pero fuera de ahí son irrespetuosos, desobedientes, mentirosos, lujuriosos y prepotentes. Pero aún así, ellos quieren que cuando oran, el cielo se abra en dos y que los demonios se les sujeten. Eso no va a pasar. En realidad, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios y cuando tú estás siendo sal de este mundo, tu testimonio va a penetrar no solo en el mundo natural, sino que también en el mundo sobrenatural. Ahí los demonios van a saber quién eres tú, y cuando tú ores, Dios te va a respaldar. ¿Este mundo? ¿Eres tú la sal pura de este mundo? Si tú no estás viviendo de esa manera, debes decir, Señor, yo quiero ser una sal. Yo quiero ser una sal que sazona, que conserva, que sana, que quema y que penetra. Ese tipo de sal quiero ser yo. ¿Estás tú en ese nivel de sal? Vamos a ver el segundo nivel. La sal dice en un estado insípido con sus propiedades deficientes. Insípido, que no dice que no tiene el grado de sabor que debería o pudiera tener. Te lo explico más con un versículo. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, insípido se relaciona con tibio, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice la sal en un estado insípido con sus propiedades deficientes. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice que buena es la sal, mas si la sal queda insípida, ¿con qué la sazonaréis? Solamente reemplazándola. Por eso dice el versículo de Marcos 9:50, tened sal en vosotros mismos. Porque puede ser que tu vida de cristiano la hayas vivido como de una manera insípida. Entonces esa sal que ya ha perdido, que ese testimonio tuyo que ya ha perdido, lo debes, como quien dice, dejar atrás y cambiar eso por la sal pura. Por eso dice el versículo, tened sal en vosotros mismos. O sea, eso significa cambiar de actitud y comenzar a ser como un verdadero cristiano, que sazona, que conserva, que sana, que quema y que penetra. Entonces, ¿qué significa esto? La sal insípida se puede catalogar como una persona con estas características. Y yo le tengo una listita aquí de qué significa una persona que la sal que es en este mundo es un poco insípida, ya está perdiendo sabor. Mira cómo es una persona con una sal insípida. Dice que casi no se congrega. Pastor, pero ahorita el coronavirus está que no nos podemos congregar. Bueno, aquí están estos medios electrónicos y de la red que podemos estar. Pero ¿qué cree? Muchos ahorita están viendo películas, algunos hasta novelas, algunos están en otras cosas, sabiendo que es la hora del culto. Y estoy hablando en general de todas las iglesias, de toda la iglesia. A la hora que el pastor está predicando, si usted es un cristiano fiel, verdadero y que tiene una vida de una sal pura, a la hora del culto usted va a estar pendiente. Usted va a estar pendiente para recibir palabra de Dios. Pero dice que ese que está viviendo como una sal insípida es un cristiano que casi no se congrega. Allá de vez en cuando se está congregando.
Y le pregunta de qué predicó el pastor hoy en el Facebook Live. Pues no sé, yo solo le di me gusta, pero a ver de qué habló. Porque muchos hacen así. Voy a darle el me gusta al pastor para que se dé cuenta que yo estuve allí. Pero no escucharon el mensaje. Que Dios les perdone ese pecado. En realidad tienen que ser fieles, porque yo no los estoy viendo, ni los demás pastores que les predican los están viendo. Pero hay un Dios que sí los está viendo. Entonces debemos aprender a ser fieles en esta parte. Dice que el que vive de una manera insípida casi no se congrega. ¿Qué más? Colabora en la iglesia, pero de mala gana. Lee la Biblia solo en la iglesia. Y ahorita como ni en la iglesia están yendo, yo creo que ni la Biblia se abren, ¿verdad? Abren para poder leer. Dice que lee la Biblia solo cuando el pastor dice, bueno, hoy el mensaje va a ser en tal versículo. Y es lo único que leen. No ora para comer, ni para levantarse, ni para acostarse. Solo cuando el pastor lo está viendo, hacen el mate que están orando. Cierran un ojo así para ver si el pastor está viendo. Imagínense, ese es que está viviendo una vida con una sal insípida. Otro dice que es irreverente en el templo. No pone atención, se pone a platicar. Ofrenda y diezma cuando le sobra. Es apático a las actividades de todo tipo. Entonces, esta es una persona que está viviendo una sal, en un tipo de sal, dice, insípida. Ya está perdiendo el sabor. Lo contrario a un cristiano que está viviendo, ¿cómo se llama? En una sal verdadera, una sal pura, una sal que transforma este mundo. Póngale todo lo contrario. Es un cristiano que sí se congrega. Es un cristiano que sí colabora de buena manera en la iglesia. Lee la Biblia no solo en la iglesia, sino que en su casa la lee también. Dice que ora para comer, ora para levantarse, ora para acostarse. Y dice no solo cuando el pastor lo viene, sino que ora, tiene una vida de oración. Dice es reverente en el templo, es muy reverente en el templo. Ofrenda y diezma porque es la responsabilidad que tiene. Dice, es activo en todas las actividades de la iglesia. Entonces, eso es lo contrario a alguien que está viviendo una vida insípida. Y en último lugar, y aquí sí ya, yo espero que no haya ni uno en este tipo de sal. La sal dice en un estado irreversible, sin propiedades ya. Lucas 14, 34, 35. Buena es la sal, mas si la sal, dice, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que ni para la tierra, ni para el muladar. ¿Sabe qué era el muladar? Donde echaban el estiércol de los animales para después de alguna manera preparar abono. Y ya dice que la sal que ya ha perdido todas sus características, ni para hacer abono servía. Ni para tirarle en la tierra, dice, ya servía, sino que simplemente había que tirarle en la basura, porque ya no tenía absolutamente ningún uso. Hay algunas cosas que usted viene y dice, las vamos a echar y eso puede servir para otra cosa, pero la sal, cuando ya pierde sus características, no sirve absolutamente para nada. No. Yo espero que no haya nadie en ese tipo de condición, una sal insípida. Mire que el versículo 35 en otra versión de la Biblia del castellano antiguo dice, no es útil para nada, ni para la tierra, ni como abono. Así que se le echa, dice, a la basura. El que tiene oídos, que oiga, dice. O sea, la sal que ya perdió sus características, ni para abono sirve. ¡Qué terrible! La sal inservible, puede catalogarse como una persona que, y aquí tengo una listita, ya cuando una persona está viviendo como la sal de este mundo, pero la sal ya insípida totalmente, ya sin ninguna característica, mira cómo es una persona que es cristiano, pero que el nivel de sal de él es sin característica. Vimos ya la sal pura, la sal esa que quema, que penetra, que sana, que sazona.
Vimos la sal insípida que ya va más o menos así, medio se congrega, medio ofrenda, medio ora, todo eso, medio colabora. Ahora vamos a ver las características de una persona que está viviendo en una sal que ya no sirve para nada. Primero, ya es tomado como desertor en la iglesia, pero de repente aparece a los 3 meses. ¿Y qué cree? Cuando aparece a los 3 meses dice, no, yo soy cristiano de esa iglesia, yo me congrego en esa iglesia. Ese ya prácticamente ya no, ya está en una condición bien baja. Ya desde sal ya su condición ha bajado. A los 3 meses viene a aparecer una vez y después se pierde 3 o 4 meses después vuelve a aparecer. Nunca colabora en la iglesia. Jamás va a las reuniones. Ya no ora. No pertenece a ningún ministerio aunque ya es bautizado. No ofrenda ni diezma. Este ya no hace nada de eso. Es irreverente y hace que otros también sean irreverentes. Critica todo el tiempo. Siempre busca ir en contra de lo establecido. Es desobediente. Es mentiroso. Nunca adora a Dios. Jamás le habla de Cristo a su familia, ni mucho menos a las demás personas. Y siempre anda pensando lo malo. Esta es una persona que dice ser sal del mundo, pero su sal ya no tiene ningún sabor, ninguna característica. Mi pregunta es, ¿qué tipo de sal eres tú como cristiano? Porque este mensaje es directamente a los cristianos. ¿Qué tipo de sal eres tú? ¿Una sal que en realidad transforma la vida de las que están alrededor? ¿O una sal que más o menos tiene algunas características de cristiano? ¿O una sal que definitivamente va a la iglesia pero no tiene ningún fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué tipo de sal eres tú? Yo espero que tú seas una sal pura, una sal que transforma, una sal que sazona, una sal que sana relaciones, una sal que penetra. Yo quiero que seas de ese tipo de sal, porque Dios está necesitando cristianos que sean la sal de este mundo. Ahorita que pase esta pandemia, muy pronto pasará esto. Ya pronto vamos a estar en la iglesia. Cuando menos acuerde estaremos reunidos en nuestros templos. Con las condiciones que el gobierno aprueba. Está bien, hay que hacer todo lo que el gobierno dice. Pero ya pronto vamos a estar reunidos de nuevo. Vamos a necesitar dentro de todas las iglesias cristianos con una sal pura que transforme la vida de la gente. ¿Eres tú un elemento listo, preparado para ganar almas para Cristo? Yo espero que sí. Como conclusión final, ¿en qué estado de sal te encuentras tú? ¿Eres tú una sal pura, insípida o inservible? Recuerda que si ya eres un hijo o una hija de Dios, entonces debes ser la sal de este mundo. Quiero orar por tu vida. Y si hay alguien en esta noche que quiera reconocer a Cristo y dijo, bueno, este mensaje me tocó, yo quiero ser la sal del mundo. Pero si tú de repente has estado viviendo en una vida que has dicho, y te has descubierto a través de este mensaje, dice, en realidad estoy viviendo una vida con una sal inservible. Pero dice la palabra, tened sal en vosotros mismos. Ustedes tienen esa sal. ¿Cuál es esa sal? El cambio de actitud. Comenzar a vivir una vida cristiana como Dios quiere. Esa actitud es la sal tuya. Esa nueva actitud es la sal que tú tienes dentro de ti. A través del Santo Espíritu de Dios. ¿Quieres tú ser esa sal? Quiero orar por ti. Que tú has descubierto que esa sal está en realidad insípida o que de repente ya perdió el sabor. Y después vamos a orar si hay alguien que quiera reconocer a Cristo. Primero oramos por los que han descubierto que su sal está perdiendo sabor o ya lo perdió. Padre bueno y eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, gracias, amado Espíritu Santo, por haber estado con nosotros en este tiempo. Yo te presento en esta hora, mi Señor, a tus hijos y a tus hijas, que de alguna manera ellos sienten que han estado viviendo en un grado de sal insípido, o de repente que han sido una sal que ya ha perdido el sabor total.
Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que avives el fuego de tu Santo Espíritu en el corazón de ellos y que les ayudes a la decisión que ellos están tomando en esta hora de comenzar a ser la verdadera sal de este mundo. Esa sal que sazona, esa sal que sana, esa sal que penetra, esa sal que quema. En el nombre de Jesús, Señor, llena sus corazones y ayúdales, mi Señor, a vivir una vida llena de bendición, una vida, Señor, que transforme la vida de otras personas, a que sean la sal de este mundo. En el nombre de Jesús, yo te los presento para la gloria y la honra de tu santo nombre. Ayúdales, mi Señor. También en esta hora, mi Señor, yo te presento a las personas que quieren reconocer a Cristo o reconciliar con Cristo. Si tú eres una persona que quiere aceptar a Cristo o quiere reconciliar con Él, repite conmigo esta oración. Padre bueno y eterno, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado. Y en esta hora, mi Señor, yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Yo creo que tú lo levantaste de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura para obedecerte y servirte todos los días de mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Si tú aceptaste a Cristo en esta noche, bienvenido a la familia de Cristo. Si reconciliaste, bienvenido a casa nuevamente. Y si tú oraste al principio diciendo, Señor, yo he reconocido de que no he sido la sal que tú has querido para este mundo. Pero ahora, a partir de este momento, de esta hora, yo voy a ser la sal de este mundo. Esa sal que sazona, esa sal que sana, esa sal que penetra, esa sal que quema, dice también, que habla la palabra de Dios como es. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos, que han estado en esta conexión. Vamos a ver si podemos ver algunos de los hermanos que han estado en esta transmisión. Gloria al Señor. Vamos a ver si podemos ver algunos. Todavía créanme que no he podido descubrir cómo se hace. Pero aquí tenemos a Gloria Merlo, dice, quiere ser, dice, la sal que sana, dice, que penetra y cicatriza. Gloria a Dios, aleluya. A mi hermana Gloria Merlo, una gran sierva de Dios, una sal que en realidad ha sido un instrumento de bendición allá en nuestra iglesia, en Templo de Jesucristo el Buen Pastor. A mi amigo Raúl Castillo, compañero del alma, ¿verdad?, del técnico alemán. Le bendecimos en el nombre de Jesús. A mi amado pastor José Eduardo Valenzuela, le bendecimos. A mi amigo pastor, que Dios le bendiga, le respalde en su grande ministerio, ¿verdad?, allá en Templo Esmirna. A Manuel Ávila, dice, se le ve fresco al pastor, de gloria a Dios. Que me bañé, hermano, me bañé, gloria al Señor. Carlos Córdoba, dice, Dios es, dice, gloria al Señor. Dije, Dios primo, dice, de la familia. Gloria al Señor. Alicia Padilla, dice, también lo estaba viendo. Y hay muchas personas más que han estado conectadas, ¿verdad?, en esta hora. A nuestro hermano Reinaldo Portillo, Douglas Castillo, María Ondina Vázquez, García Chávez, Erika Bardales, Xiomara Cárcamos, Kimberly Irvir, José Rivera, mi amigo allá de Pronorza. Gloria al Señor. Le bendecimos en la vida de mi amado amigo José Rivera y hermano en Cristo también. A Cristina Lagos, que es vecina de nuestra iglesia allá en Bosques de Jucutuma. Belkis Yesenia Rodríguez, bendecimos la vida de Belkis. Y gloria al Señor. Raúl Castillo, Gloria Merlo, Yolanda Costa, gloria a Dios. Gracias, muchas gracias por esta conexión. Comparta este mensaje para que sea de bendición a otras personas y de esa manera puedan escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me les bendiga y nos vemos el jueves si el Señor así lo permite. Amén y amén.